Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenida, bienvenido o bienvenida a este nuevo video. Yo soy Dani Illesca y este canal es un espacio para compartir temáticas relevantes para las emociones, para nuestro bienestar, para todos los temas que tengan que ver con nuestro equilibrio, nuestra conciencia, algunas técnicas de arte terapia, todo eso es lo que vas a encontrar en este canal. Este video va a ser sobre las familias emocionales y es parte de una lista de reproducción de emociones y bienestar. Pero si te interesan temas más profundos, vas a encontrar muchísimas temáticas en la lista de espiritualidad práctica, ¿ya? Y poco a poco van a ir surgiendo otras listas porque son muchos los temas que quiero compartir. La mayor parte de estos temas ya están en internet. No es que descubrí la rueda, pero sí me encantaría compartir mi visión porque todos los temas que yo toque aquí son temas que he usado, he practicado, me han ayudado, me han sanado. Si te interesan más de estos contenidos puedes seguirme en redes sociales, dani.artedesanar, y todo lo que comparto en realidad siento que es útil, ¿ya? Que puede servir para nuestro mayor bienestar, porque si sanas tú, sano yo, sanamos todos. Si estás bien tú, estamos bien todos, porque somos una unidad, ¿ya? Aunque no lo comprendamos a veces. Vamos allá. Hoy día vamos a hablar de las familias emocionales y bueno, como contamos en el video anterior, las emociones son intrínsecas al ser humano, ¿ya? No son opcionales, no es que yo digo, me molestan un poquito, como que no quiero vivir esta parte de la experiencia humana. No podemos pasar de las emociones, no las podemos dejar de lado ni decir como que no, yo no quiero sentir, ¿ya? Claro, lo que podemos hacer es reprimirlas y que ya vamos a ir viendo en cada video qué efectos nocivos trae reprimir las emociones. Entonces, en vez de reprimirlas, lo que podemos hacer es comprenderlas, comenzar a saber de ellas, aprender a descifrar nuestras emociones, a entender lo que realmente estamos sintiendo y no usar el comodín de Chile de que estamos súper bien o súper mal, cuando hay 10.500 formas de expresarnos, ¿ya? Y hay 500 estados emocionales que podríamos estar transitando. Entonces, en la medida en que nosotros vamos hablando de las emociones, es que nos vamos a ir abriendo la posibilidad de revisar qué es lo que realmente estamos sintiendo, qué nos quieren decir esas emociones, qué nos quieren enseñar esas emociones, para qué nos sirven, qué efecto puede tener esa emoción en mi comportamiento, porque la verdad es que desde nuestras emociones ya sabemos que creamos nuestros sentimientos y nuestros estados de ánimo. Si nosotros mantenemos nuestros estados emocionales muy apegados a emociones de baja frecuencia, vamos a alterar nuestra realidad externa. Ya, emoción y mente sí generan realidad, aunque no nos guste, aunque nos incomode, es una ley universal, no podemos zafar de ella. Eso va a estar en la lista de espiritualidad, pero sí, estamos claros que las emociones influyen en nuestro bienestar y por contraparte, si no las sabemos descifrar, comprender, abrazar, entenderles el mensaje que nos traen, pueden perjudicar muchísimo nuestra vida a través de desbordes emocionales y conflictos que nos pueden generar en nuestra relación con las demás personas, con la sociedad, con todo, ¿ya? En unos videos más adelante vamos a ver el tema del secuestro emocional. ¿Qué pasa cuando me desbordo emocionalmente? Pero para empezar a ver cómo procesarlas o qué hacer con ellas, digamos, primero hay que conocerlas, ¿ya? Es como enseñarle a un niño a leer cuando no le hemos mostrado ni las vocales ni las letras, como que no se puede, ¿ya? Ahora,
No es que yo lo esté diciendo desde una perspectiva que me encuentre como súper avanzada y no sé qué. No, yo como profesora, a pesar de que todos los profesores tenemos cursos de psicología en nuestra formación general, la verdad es que llegada a mis primeros contextos laborales me di cuenta de que yo era una analfabeta emocional y que la mayor parte de mis colegas también lo eran, ¿ya? Y hoy en día hay hasta muchos directores que son analfabetos emocionales. Entonces, claro, se está empezando a hablar de la educación emocional, se está empezando a hablar que sí, que hay que hacer políticas públicas, pero aquí todo, como en la vida, todo se parte por casa. Todo se parte por casa. Entonces no sacamos nada con hacer 10.000 diplomados, magíster, no sé qué, si en realidad en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, no empezamos a comprender estas emociones. Si en nuestras relaciones interpersonales no aprendemos a ver los mensajes de estas emociones. Si en nuestra vida solitaria, yo lo digo porque yo soy muy ermitaña por opción, precisamente porque necesito mucho silencio, entonces voy como regulando los tiempos conmigo misma y con los demás. Si en esos espacios, primero, si no se dan esos espacios, no podemos tener un proceso de autoconocimiento. Ya menos saber lo que realmente siento, pero realmente, ¿ya? Y desde ahí hacer el desglose, a ver, ya, entonces, si siento esto, ¿qué estoy generando en mi vida? Entonces, para saber qué hacer con las emociones e ir cambiando ese efecto que puede estar afuera desde lo que estoy pensando, ¿ya? Sintiendo y pensando, primero tengo que ir haciendo como esta alfabetización emocional. ¿Ya? Primero, bueno, ya habíamos dicho que eran las emociones, que eran los sentimientos, que eran los afectos. Sabíamos que los afectos englobaban todo, ¿verdad? Pero siempre es bueno ir haciendo lo que Matthew Lieberman llama, no sé, el etiquetado afectivo. ¿Ya? Es básicamente ponerle nombre a los afectos. Afectos, sean emociones cortas, rápidas, fugaces, intensas, sean sentimientos, que es un poquito más sostenido en el tiempo, o sean estados emocionales y de ánimo que ya están integrados en mi ser, hasta en mi cuerpo, hasta en lo que me enfermo. Entonces, es ponerle nombre, no es decir, ay, es que estoy bien, sí, piola, ahí, pasando. No, es que ¿qué siento? De verdad, ¿cuál es mi emoción exacta? ¿Cuál es mi sentimiento, mi estado emocional exacto? ¿Ya? Entonces, conocer nuestros afectos, conocer lo que estamos sintiendo, saber cómo este vocabulario de qué significa cada cosa me ayuda a poder identificar mi real estado emocional, mi real conexión desde ese ámbito emocional, ¿ya? Si yo puedo describir una emoción, si yo puedo distinguir una emoción de otra, voy a tener mucha más facilidad para poder hacer algo con esa emoción, ¿ya? Para poder descifrarla de alguna manera y hacer algo al respecto de esa emoción. Entonces, primero nos ayuda como de varias formas el hacer el etiquetado afectivo. Además de distinguirlas, además de distinguir que hay distintas emociones, me ayuda a regular las emociones y los afectos a largo plazo, porque me está permitiendo tener un mayor autoconocimiento. Mientras yo más me conozco, más voy a saber cuando tengo como una pista de mi cuerpo emocional o de mi ser emocional, cuando me están mandando así como, oye, mira, aquí yo voy a poder reconocer esas pistas y detenerme a tiempo o generar alguna técnica o alguna introspección de emergencia o alguna acción que me aleje un poco de eso que me está llevando directo a un arrebato o a un desborde emocional, ¿ya? Solo por conocerlo. Si yo conozco las emociones y ya sé lo que me hacen sentir X emociones, sé el proceso, voy a poder identificar como las pistas que se van generando antes de que esa emoción se desborde. Y segundo, permite también que en esos momentos en que tú estás como
camino al desborde emocional puedas darte una autocontención, ¿ya? O que le puedas dar contención a otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo sé que cuando me enojo, no creo que ese ejemplo ya lo había dado, ya, pero que no. Sé que cuando me enojo empiezo así como a respirar más corto, se me aprieta la espalda, como que algún sonido de cuello, ya, sé que estoy enojada, entonces yo ya sé, ya tengo esas pistas, ya sé que ese enojo, puedo anticipar lo que va a ocurrir si yo me dejo llevar por ese enojo, ¿ok? O por contraparte, si estoy en una situación de algún como... ¿cómo se dice? Ay... algún tema amoroso, ¿ya? Y tuve una ruptura. Me sirve, por ejemplo, mucho saber la diferencia entre desilusión y decepción, ¿ya? La desilusión tiene que ver con las ilusiones que yo me armé en mi mente sin que nadie me obligara, sin que nadie me presionara. Y la decepción tiene que ver con que la otra persona efectivamente faltó su palabra a una promesa o un compromiso que teníamos, ¿ya? Que puede ser una decepción respecto a una amistad, puede ser una decepción respecto a una pareja, o una decepción respecto a una oferta laboral. Da lo mismo. Es distinta la posición que yo tengo si yo realmente sé lo que estoy sintiendo, ¿ya? En cambio, si yo digo, no, chao con eso, no, filo. Y no, como que lo estoy hablando como chileno, pero es como que si yo digo, no me interesa, adiós, como saco eso de mi vida, pero no lo proceso, no me doy cuenta qué pasó, qué sentí, eso se va a ir a mi mente subconsciente. Esa información se va a quedar guardada como una emoción densificada, ¿ya? Entonces, ponerle nombre, saber lo que estoy sintiendo, además de ir ayudándome como a esto de identificar y distinguir, es como ordenar mis emociones por dentro, me permite automáticamente conocerme mejor, anticipar posibilidades para no llegar al desborde emocional y contenerme en ese proceso, contenerme a mí misma o a otros, ¿ok? Entonces, una de las formas más fáciles como de conocer las emociones es entender que, ¿se acuerdan de Matías? Como la M miedo, la A alegría, la T tristeza, la I ira y la S sorpresa, que voy a hacer positiva o negativa. Esas emociones básicas o primarias, ¿se acuerdan? Si se mezclaban como con entre dos o más de ellas, podían generar las emociones mixtas, ¿ya? Como los celos, la angustia, la ansiedad, que son como emociones básicas mezcladas. Pero además sabemos que existen 500 estados emocionales y en un día podemos pasar por más de 100 y todo eso ya lo dijimos en el video anterior. Pero es como muy gráfico para entender que esas emociones sí se pueden agrupar, además de en básicas mixtas, se pueden agrupar según cuál es como su rama, ¿ya? Su tronco principal como árbol genealógico, ¿ya? Por eso se habla de familias emocionales. Entonces, esas familias emocionales en el fondo van a ser como varias emociones que son miembros de la misma familia y que tienen que ver con una emoción generalmente primaria o básica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, la familia emocional de la alegría, ¿ya? Puede ser el asombro, la curiosidad, el júbilo, el éxtasis, o sea, puedo ir desde lo más suave hasta algo súper elevado, ya súper elevado como, no sé, el optimismo. Puedo encontrar familias emocionales también de sentimientos, pero son más regulares las otras, ¿ya? Las de las emociones básicas. Entonces, puede ser el júbilo, la diversión, el éxtasis, el alivio. El alivio también sería como una prima lejana, un primo lejano de la alegría, porque claro, no es como que estoy guajaja, pero estoy como en un estado
que tiene que ver con la paz, pero estamos más bajo y es como que estoy liviana, ¿ya? La alegría como base es expansión, es respirar profundo, es conectarme con la belleza de la vida, y lo vamos a ver cuando veamos emoción por emoción, ¿ya? Pero tiene que ver mucho con el gozo, con el disfrute, con el sentirme motivada, con energía, es como el sol, ¿ya? Entonces todas esas emociones que tienen que ver con la alegría son parte de su familia emocional. No es que sean iguales, cada emoción va a tener sus propias características, su propio patrón corporal, su propio patrón de respiración emocional, etc. Pero sí van a tener en común esa base. Ya van a ser como ramificaciones de esa emoción básica. Luego viene, por ejemplo, el miedo, la familia emocional del miedo. Tendría ahí entre sus miembros la preocupación, la indecisión, ¿ya? Que también es por miedo, como por miedo a equivocarme, pero es un miedo, mucho menos intensidad, pero es un miedo. La inhibición, o sea, me reprimo de hacer algo, me guardo algo por lo mismo, porque tengo miedo del resultado. La ansiedad, tengo miedo del futuro, estoy ubicada en el futuro, entonces no estoy siempre pensando en eso que va a venir, pero desde el miedo. El estrés, que estoy... hoy el estrés es tan complejo, va a haber un video del estrés, no se preocupen. Pero sí, tiene que ver con el miedo a no poder abarcar todo lo que tienes que hacer, todas tus responsabilidades. Autoimpuestas, la mayoría, sabemos. Ya. La angustia, como miedo a que te hagan daño, miedo a que algo te pase, miedo a lo terrible, es como un estado emocional catastrofista, esta gente que siempre está pensando en las cosas malas que podrían suceder. Bueno, ese sería ya un estado emocional o un estado de ánimo desde el miedo, ¿ya? O sea, ya lo incorporo tanto en mi ser que todo lo veo con esos lentes. Toda mi realidad lo veo con los lentes del miedo, o de la angustia, o del estrés, o de la ansiedad, etc. Y ya si fuéramos avanzando hacia el pánico o el terror, que serían, claro, estados emocionales que se supone que son en unas situaciones muy extremas, muy traumáticas, muy terribles, pero hay gente que lo incorpora, por ejemplo, en ataques de pánico, pero no están conscientes de por qué, ¿ya? Y por eso, bueno, ahí la psicoterapia hace su trabajo, pero para que entiendan qué importante es ir conociendo todas estas emociones, esta gama, porque a lo mejor puedo ver dónde empezó. A lo mejor empezó en una emoción de mucho menos intensidad, pero como se me fue de control, porque no me agarré el volante, no agarré el manubrio, entonces las emociones se me desbandaron, ¿ya? Otra familia emocional de la rabia, o de la ira, en la sigla Matías, podrían ser el desapego, pero claro, me alejo, pero como que me alejo enojada. O sea, pongo mis límites, pero me voy. No pacto, no hay una negociación. La irritabilidad, ¿ya? La frustración, la impotencia, la indignación, el rencor, el resentimiento, el odio. Son todos familiares o miembros de la familia de la rabia. Si se fijan, lo mismo que en las emociones anteriores. Tienen que ver con la misma emoción de base, pero van variando sus intensidades y cómo se pueden manifestar o en qué situaciones es regular que emerjan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la impotencia es cuando yo no puedo hacer nada al respecto. Ya tengo... Perdón. Hay algo que me genera alguna sensación de injusticia o que algo quiero decirle basta, pero no puedo, ¿ya? No puedo cambiarlo, no, como que no depende de mí o no puedo hacer nada en ese momento y me generaría impotencia. Entonces, si yo sé que estoy sintiendo impotencia y no enojo, impotencia y no frustración, impotencia y no odio, obviamente mi propio diálogo interior para salir de esa emoción, para procesar esa emoción, para descifrar esa emoción, va a ser distinto,
¿ya? Por eso estamos viendo esto del etiquetado emocional, porque mientras más específica yo sea para comprender las emociones, para descifrarlas, más específica voy a ser a la hora de hacer algo al respecto. Y por tanto va a ser algo más eficiente, va a ser algo más asertivo. Y por ejemplo el rencor sería cuando yo ya tengo un enojo sostenido y lo mantengo en el tiempo, y lo mantengo en el tiempo, y lo mantengo en el tiempo. El resentimiento es lo mismo, lo mantengo y ya si llego a niveles como el odio es que ya eso está como encapsulado en mi ser, ya está muy profundo, muy profundo. Y ahí es más complejo sacarlo de nuestro ser, ¿ya? Yo todos estos temas los trabajo con terapias, yo hago péndulo hebreo, pero la verdad es que a veces, claro, uno dice, chuta, estoy hablando, es como profe, es como estoy hablando de habilidades de comprensión lectora, pero en realidad estamos en las letras, y yo también pasé por las letras, o sea, es como, ya, ok, primero hay que saber qué sentimos, qué sentimos. Después empezamos por qué lo sentimos, desde cuándo lo sentimos, qué vamos a hacer y todo eso. Bueno, la familia emocional de la tristeza sería la desilusión, la nostalgia, la melancolía, la decepción, el dolor, la resignación, el pesimismo, la depresión. No se preocupen que van a haber videos como específicos de las emociones básicas con toda su familia, su desglose, ¿ya? Pero ahora quiero como que entiendan que está como toda esta diversidad de ramas, ¿ya? La familia emocional del amor como sentimiento incluye el respeto, la compasión, la ternura, la autoconfianza, el respeto ya lo dije, la amabilidad, la cordialidad, la ayuda mutua, y ahí, bueno, hay montones, pero si se fijan, todos tienen en común que en esa familia emocional cada miembro tiene sus propias características, su propia forma de manifestarse, su propia intensidad, pero sí tienen como en común ese ancestro que sería la emoción básica, ¿vale? Para cada afecto, obviamente hay emociones y sentimientos que podrían ser como los matices, ¿ya? Como esas distintas intensidades que les digo. Pero independiente de qué familia sea o cuál sea como su emoción ancestra, cada emoción tiene su propio regalo o la oportunidad que nos otorga esa emoción para hacer un descubrimiento respecto a nosotros mismos, para hacer un descubrimiento respecto a otras personas, a otras situaciones. Cada emoción tiene un regalo, ¿ya? Esta nomenclatura, se podría decir, yo se la escuché a Rocío Roque, si quieren la buscan ahí en su Instagram, pero básicamente se refiere a que cada emoción trae escondida, digamos, como que si sabemos ver, trae ese regalo, trae esa oportunidad aparejada, y que si logramos como descifrar esa emoción, como escarbar y sacar el papel de regalo, podemos acceder a ese regalo que nos beneficia, ¿ya? Que a la larga nos beneficia. Entonces, en estos videos que les digo que vamos a ir emoción por emoción, vamos a ir viendo obviamente cuál es el regalo de cada emoción, pero sí me gustaría hacer un ejemplo, porque es el que, bueno, a mí me ha costado mucho procesar en mi vida. He sido muy rabiosa y en realidad no era rabiosa, en realidad no entendía el enojo, no lo entendía, y como no lo entendía lo sentía muy a menudo, ¿ya? Y la rabia tiene una súper mala reputación, y mientras peor reputación tiene, pareciera que no sacamos como el regalo, no lo entendemos, y además es una emoción que suele estar presente en países que han tenido historias, tanto en la conformación como país o a lo largo de su historia democrática, como en nuestro caso, de mucha injusticia, de mucho abuso de derechos y un montón de sufrimiento.
Entonces, en general, se encapsula la rabia a niveles mucho más profundos de los que la mente nos puede explicar en este video, que lo veremos en espiritualidad práctica. Pero sí creo que es una buena idea dar el ejemplo de la rabia, porque como la rabia surge cuando algo es injusto o cuando algo me genera dolor en el exterior, tanto dolor o tanta injusticia que yo tengo que decir basta, tengo que levantar mi voz, tengo que hacer que se detenga, ¿ya? Es algo que yo creo que en Chile todos han vivido, una emoción súper transversal. De hecho, para el estallido social lo vivimos como colectivo, ¿cierto? Y que es importante entender esa emoción porque así no la demonizamos, como que de repente se sataniza la emoción, pero no se entiende por qué emerge, desde dónde emerge y que es válida, ¿ya? Y que es válida y que se tiene que salir de alguna manera y que está diciendo algo y que por algo está ahí. Entonces, esa rabia no es negativa, ¿ya? O sea, no hay emociones. A ver, en la escala vibratoria de las emociones sí está como de la mitad hacia abajo, pero no es que sea una emoción mala, ¿ya? Porque cuando dicen emociones positivas, negativas, como que tienden a decir que las negativas son las emociones malas que no hay que sentir. Y no es eso. La emoción de la rabia es una emoción que en sí misma no es destructiva, ¿ya? Lo que se transforma en destructivo o que podría ser malo o negativo, entre comillas, es que si yo, poseída, dominada, secuestrada por la rabia, genero un desborde emocional que daña a otras personas o a mí misma o a ti mismo, ¿ya? Como que da lo mismo a quién, pero hay como un daño colateral. Si yo en cambio tomo esa rabia y digo, a ver, pero ¿por qué estoy sintiendo rabia? ¿Por qué estoy sintiendo esta ira? ¿Por qué estoy sintiendo este enojo? ¿Por qué estoy sintiendo este resentimiento? Y saco en limpio esa información, yo voy a poder conectar y reflexionar con mi versión más interna y reflexionar sobre mis propios límites, qué cosas he estado quizás aguantando que no debería aguantar, qué cosas he estado permitiendo que no debería permitir, qué cosas no me he escuchado a mí misma y estoy dejando que transgredan mi espacio o mi dignidad, ¿ya? Entonces si se fijan es como si yo logro o sea, si yo logro defenderme de la rabia, parar a tiempo y que la rabia no me secuestre, lo que hago es decir, ok, entonces si siento esto, tengo que decir basta, hasta aquí, estos son mis límites, esta es mi dignidad, este es mi espacio, me merezco estar aquí, honro este espacio, no tengo por qué pedir permiso de tener este espacio, ni esta dignidad me pertenece porque soy humana y es parte de mí, mi dignidad. No permito que me pasen a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, si se fijan en las luchas sociales es lo mismo. Si se fijan, la rabia afuera se tiende como a demonizar porque, claro, genera disturbios y genera destrozos y cosas así, que sabemos que la mayoría se van tergiversando precisamente porque incluso los medios de comunicación y los poderes fácticos saben que son emociones que incomodan. Entonces incomodan al que la siente e incomodan por efecto de neuronas espejo y por empatía, incomodan al que observa esa reacción desde esa emoción, en este caso desde la rabia. Entonces se tienden como a palear un poco, ¿cierto? Y terminan siendo un poco castigados los que sienten esto y los que llevan la primera bandera de esa que tiene que ver con esa emoción. Pero si se fijan y hacen una revisión rápida y somera de la historia de la humanidad, van a ver que todas las luchas sociales en
todos los países han surgido de situaciones de injusticia y de ira contenida, de ira guardada, de ira reprimida, que los llevó a decir basta, ¿ya? Que los llevó a decir hasta aquí, hasta acá ya no se tranza más con nuestra dignidad. Y eso es lo que nos hace evolucionar como humanidad, como colectivo, así que no hay que tenerle como un pánico a la rabia en sí, sino de qué manera esta rabia, estos arrebatos se expresan en el afuera, ¿ok? Pero sí como reflexión, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, siempre, siempre, siempre la rabia nos va a dar ese regalo maravilloso que es reconectar con nuestra propia dignidad. Y al hacer esa reconexión, automáticamente empezamos como a pasar como por temas de cómo está mi autoconfianza, cómo está mi autoconcepto, cómo está mi autoestima, cómo está mi merecimiento o no merecimiento, ¿merezco estar aquí o no merezco estar aquí? ¿Merezco que me traten con absoluto respeto o no merezco tanto? ¿Ya? Hay como que se empieza a ver como un efecto dominó en la reflexión, ¿ya? Nuestro autocuidado, nuestra independencia, nuestra determinación, podemos empezar a reflexionar sobre todas esas cosas, porque oye, si yo digo, pero yo no puse límites, ¿y por qué no puse límites? ¿Y por qué ahora sí tengo la fuerza de voluntad para poner límites y no dejar que me vuelvan a pasar a llevar? ¿Ya? Entonces es súper lindo el regalo de la rabia, po. ¿O no? No hay que, o sea, a pesar de su mala reputación, ¿me entienden? Como que si nos damos esa oportunidad a nivel personal, individual y colectivo, tenemos un tremendo y hermoso desafío, pero que nos puede dar grandes posibilidades de expansión y de evolución, ¿ya? O sea, que la rabia nunca más genere una guerra, que la rabia nunca más genere un genocidio, que la rabia nunca más genere una guerra civil, una dictadura, pero que ya sepamos tanto de la rabia, ya sepamos tanto de su regalo, que nunca más, por ejemplo, permitamos que alguien le haga bullying a otro, o no ser testigos de una situación de injusticia, de abuso, porque yo me voy a indignar y voy a interferir desde esa rabia, porque voy a ayudarle al otro a que ponga su límite. Aunque bueno, ahí nos metemos en otro tema, pero a lo que voy es que esa reflexión que me permite conectar con la rabia, ya no desde la reacción, sino procesar, digerir esta emoción, vivirla, me permite al mismo tiempo hacer unas reflexiones mucho más profundas de otros aspectos del propio ser, ¿ya? Perdón. Y finalmente me llevan a la resolución de poner un límite más saludable, ¿ya? Yo puedo poner un basta y después, si la otra persona se dio cuenta o la institución o quien sea, se pueden hacer reajustes, ¿ya? No es que tampoco cada vez que nos enojemos, que también pasé por esa etapa, como que cada vez que nos enojemos, pesquemos nuestras cosas y adiós. Y pongo límites y vete a freír. No, es como, ok, podemos hacer reajustes, ¿ya? Eso es un regalo grande. Bueno, y así con todas las otras emociones. Cada emoción va a tener su propio regalo. Solo que este les lo quise dar como de entrada, porque faltan varios videos antes de llegar como a las emociones en desglose, ¿ya? Bueno, como se fijan, nunca puedo hacer un video corto, está claro. Pero porque aprender sobre las emociones es fascinante y no es una información que va a estar ahí de adorno o ocupando espacio en nuestra mente. Es un aprendizaje que nos sirve para la vida y nos sirve para nuestras interacciones y nos sirve para nuestros sueños, porque vamos a ir viendo que mientras más conocemos las emociones, mientras mejor las describimos, mientras más reconocemos sus regalos, menos tiempo necesito para transitar una emoción de baja frecuencia. Mientras más practico, es como, ya tengo rabia, y hago la lectura súper rápido, saco en limpio lo que tengo que sacar limpio y puedo reconectar nuevamente con frecuencias de
de mayor escala y por lo tanto que me traen mejores cosas a mi vida. Y al revés, pues cuando estoy en una emoción súper buena, yo digo, bueno, me habito aquí, yo sé que van a venir otras emociones, pero esta la disfruto a concho, porque qué rico sentirse ahí en expansión, en respirar profundo, sentirse liviana, sentir que tu cuerpo está sano y todo, al final está todo relacionado, ¿ya? Y como esa conciencia emocional no tiene que ver solo con una moda de ay, hay que hablar de las emociones ahora, ni tampoco como, oye, yo sé mucho de psicología, no es como una erudición superficial o una erudición psicológica, sino que es algo que en la práctica nos afecta, en la práctica nos determina la vida. Entonces alfabetizarnos respecto a esto es hermosamente importante. Llega a patear la silla de la emoción. Mientras más nos conozcamos a nosotros mismos, más podemos mejorar nuestra vida. Y si mejoramos nuestra vida a nivel individual, en coherencia, en profundidad, y no solamente adquiriendo cosas materiales para llenar vacíos que están en nuestro corazón, vamos a ir mejorando como sociedad y como humanidad cada día. Y esa es el camino, así que vamos todos juntos que nos necesitamos. Y eso, ahí, vamos que vamos. Bueno, en internet hay muchísima información. Yo dije, ¿qué voy a definir cada emoción? No. Ahí sí que duraría harto el video. Ya, se los dejo a ustedes. Bájense una escala, un gráfico, van a encontrar 10.500. Lo que importa es que ya tienen más o menos una estructura, ¿cierto? Que son las familias emocionales y de ahí pueden ir desglosando, conociendo un poquito de cada una. Más adelante nosotros las vamos a ver en desglose, pero antes vamos a ver otros temas que yo considero más relevantes. Por ejemplo, en el próximo video vamos a ver las emociones y frecuencias vibratorias. Ahí sí vamos a ver cómo jugamos con esa escala, porque eso es algo que en la práctica sirve mucho y no se habla tanto al parecer. Así que eso, espero que les haya gustado, que les sirva. Si te sirvió de alguna u otra forma, dale like, comparte, déjame algún comentario para no sentirme tan en el monólogo aquí. Y suscríbanse al canal y todas esas cosas. Eso. Bendiciones, bless. Chao.